Oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Un momento. Diga. Julieta. Chelsea, tía, ¿qué pasa? ¿Sabes que Peter se ha liado con Lilian? Tengo todos los detalles. ¿Qué? Pues No. y mira, resulta que el otro día estaba... Venga, Julieta, que tengo entradas para ver a Oasis. Mira, ¿qué quieres? ¿Este ya está el pesado de Romeo dándote la brasa con otro concierto? Las obras de Shakespeare son clásicos inmortales, y estoy segura de que conoces muchas de ellas aún sin haberlas leído. Esto es gracias a la enorme representación que han tenido, no solo en el cine, sino también en diferentes productos de la cultura popular. Bueno, a ver, sí, en verdad ha sido casi todo gracias al cine. Pero claro, antes de que se inventara el cine, ¿cómo se difundía su obra? Porque Shakespeare no lleva siendo un pibe famosísimo 400 años porque sí. Así que nos vamos a ir al siglo XVI, una época donde el arte estaba en pleno cambio. En estos momentos, las compañías teatrales hacían sus representaciones en los patios de las posadas o en los palacios de los nobles. Ya sabes cómo son los ricos. Ahora se compran un par de aviones privados, antes contrataban actores para que les hicieran una obra de teatro en su salón y subirse el ego delante de sus otros amigos ricos. Lo de contratar a Mozart para que te amenizara el desayuno todavía no se llevaba. Sobre todo porque Mozart no había nacido. Pero, ¿qué eso? El caso es que solo con lo de los nobles no se podía vivir. Y lo de las posadas iba cada vez a peor porque, claro, eran bares. ¿Qué hacen la gente en los bares? Al parecer se liaban unos pifostios a la salida como si fuera el Fábrica a las 6 de la mañana. Entre eso y que la peste iba y venía y esos sitios multitudinarios pues no eran los más higiénicos, comenzó a regularse la actividad teatral. Esto hizo que se empezaran a construir sitios específicos para las representaciones teatrales. O sea que se construyeron los primeros teatros. Y a Shakespeare esto le pillaba jovencito, así que empezó a escribir sus primeras obras moviéndose entre la tragedia, la comedia y las obras históricas. Mientras esto sucedía, en Italia, Vincenzo Galilei, el padre de Galileo, se había dedicado a estudiar el teatro de la antigua Grecia y se había dado cuenta de que en estas representaciones el texto era cantado. Así que junto con su camerata de señores estudiosos del arte, decidieron empezar a musicalizar los textos profanos, naciendo así la primera ópera. Sin embargo, Dafne de Jacopo Peri no ha sobrevivido hasta el día de hoy, así que lo que estáis escuchando es un fragmento de Eurídice, una ópera también del mismo autor, solo que unos años después. Y dirás, ¿qué tiene que ver esto con Shakespeare? Pues como muchos otros artistas, sus obras comenzaron a ganar popularidad años después de su muerte. A ver, no es que a Shakespeare no le conociera ni el tato, era considerado un buen dramaturgo, pero bueno, pues como muchos otros. No era el Ibai del siglo XVI. Pero a lo largo de los siguientes siglos, su obra no solo aumentó su difusión, sino también su popularidad. Cuando la ópera estaba en pleno apogeo, algunos de los compositores de renombre empezaron a hacer óperas basadas en las obras de Shakespeare. A esto hay que sumarle que todas sus obras ya se habían recopilado en un libro para su conservación y que posteriormente se revisó y se reeditó para que pudiera traducirse a más idiomas. Pero cuando parecía que ya está, ¿no? Pues que ya era un autor conocido y punto, ya no va a llegar a más porque el tío lleva muerto 200 años, llega el romanticismo. Madre mía, ya sabes lo intensitos que son los románticos. Literalmente se enamoraron de él. Los románticos vieron en las obras de Shakespeare una expresión súper pasional de las emociones humanas. Sus obras habían comenzado a traducirse a más idiomas. Los músicos seguían componiendo inspirándose en él. También los pintores. Por ejemplo, Ofelia, de John Everett Millais, representa una escena de Hamlet. Y se estaba haciendo tan famoso fuera de Inglaterra que Víctor Hugo, francés, les tuvo que decir a los ingleses que Shakespeare no tenía el monumento que Inglaterra le debía. Así que en resumen, en el siglo XIX fue la fiebre Shakespeare. Vale, seguimos en el siglo XIX, pero ya a finales, concretamente en 1895, que es cuando se proyectó la primera película de la historia por los hermanos Lumière, cuando se considera que se inventó el cine. Bien, pues solo 4 años después, o sea, en 1899, ya se hizo una película basada en una obra de Shakespeare. O sea, se inventa el cine y 4 años después de inventarse, ya se están haciendo adaptaciones de las obras de este señor. Pero es que una vez esto empieza, no para.
Si algo tienen en común todas estas películas es que tratan de ser lo más fieles posibles a sus obras originales. También te digo que tostón hacer siempre lo mismo, sobre todo porque la sociedad avanza y el público busca pues cosas diferentes, otros enfoques. Así que los directores más creativos decidieron empezar a usar las tramas de las obras de Shakespeare, que además ya sabían que funcionaban, pero cambiando todo lo demás. Seleccionaban una obra, cogían la idea principal y la adaptaban y adornaban para hacerla propia. Así, en 1956 se estrena Planeta Prohibido, una película de ciencia ficción con naves espaciales, monstruos y robots. Ah, bueno, y que cuya trama es La Tempestad de Shakespeare. Esto abrió la veda para seguir recreando sus icónicas historias, pero tener mucha más creatividad a la hora de adaptarlas. Algunos ejemplos ultra conocidos son Trono de Sangre de Akira Kurosawa, que traslada el relato de Macbeth al Japón feudal, West Side Story, que son básicamente Romeo y Julieta en un barrio de Nueva York, o El Rey León, cuya principal influencia es la tragedia Hamlet. Pero mi favorita y la cual me ha dado la excusa para hacer este vídeo es 10 razones para odiarte. A lo largo de la historia del cine, en cada década, siempre ha habido como un par de géneros que han destacado sobre el resto. Por ejemplo, en los 80, la ciencia ficción y el terror. En la década de 2010, el género de superhéroes. Y en los 90, las comedias de adolescentes. Bueno, algunas no tan comedias, pero el caso es que las historias llevadas por adolescentes eran la clave. 10 razones para odiarte está basada en La Fierecilla Domada. Y a ver, es una obra del siglo XVI. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es abusiva y misógina. Tú la lees ahora y probablemente te quedes un poco... No es una crítica porque no se puede juzgar una obra de otra época desde la perspectiva actual. Pero es que es precisamente por esto por lo que 10 razones para odiarte lo hace tan bien. Porque coge un texto que ya en los 90 te haría llevarte las manos a la cabeza y lo transforma en una comedia romántica entretenida y atemporal. Kat, una de nuestras protagonistas, es borde sarcástica y está hasta el c***. ¿Y cómo te hace saber eso la película en 30 segundos? Pues con una presentación de personajes simplemente maravillosa. Kat entra en escena con Bad Reputation de Joan Jett, que viene a decir que me importa una mierda lo que piensen de mí, y arrancando el cartel del baile de fin de curso. Te han presentado al personaje de tal forma que no le ha hecho falta abrir la boca para que el espectador ya vea más o menos su tipo de personalidad. Y cuando muestra ese enfado y esa disconformidad, lo que se encuentra es tanto a su familia como al instituto diciéndole básicamente que está loca y que se relaje. I guess in this society being male and an asshole makes you worthy of our time. Whoops. Whoops! My insurance does not cover PMS. People perceive you as somewhat Tempestuous? heinous bitch is the term used most often. You might want to work on that. No es nada fácil partir de una trama misógina y convertirla en una narrativa con una protagonista feminista, todo esto sin que se pierda el punto principal de la historia. Los personajes están tratados de forma fantástica y con mucho más cariño que en la obra original, pero la magia de la película no reside en cómo de fiel es a La Fierecilla Domada, sino en la cantidad de guiños y referencias hacia Shakespeare y su obra, viéndose así más como una reinterpretación moderna que como una adaptación. Las hermanas Kat y Bianca no solo se llaman igual que en la obra, sino que su apellido Stratford hace referencia a Stratford upon Avon, o como sea que se pronuncie, el lugar de nacimiento de Shakespeare. Y Petruccio se convierte en Patrick Verona, cuyo apellido hace referencia a la famosa ciudad de Romeo y Julieta. El instituto se llama Padua High School, ya que es en Padua donde se desarrolla la historia de La Fierecilla Domada. La mejor amiga de Kat es mega fan de Shakespeare, pero en plan, mirad cómo tiene la taquilla. No, because I know you're a fan of Shakespeare. More than a fan. We're involved. Okay. Lucentio, en el primer acto de la primera escena, le confiesa a su mejor amigo su amor por Bianca. Pues Cameron, que vendría a ser su análogo más o menos a los 5 minutos de la película, recita exactamente las mismas palabras. I burn, I pine, I perish.
Muchos de los guiños son expresiones sueltas, como cuando Kat se describe a sí misma como tempestuosa, haciendo referencia a La Tempestad de Shakespeare, una de sus obras más conocidas. De igual forma que cuando Patrick pregunta si le ayudarán a domesticar a la bestia, en referencia al título. La banda que Kat va a ver en el concierto es Letters to Cleo, que tiene varias canciones en la banda sonora y una de las que más se repite es Cruel to be Kind, que es una cover de la original de Nick Lowe y que a su vez es una referencia de una cita de Hamlet. Y el señor Morgan, profesor de literatura, rapea una parte del soneto 141 de Shakespeare. In faith I do not love thee with mine eyes, for then thee 1,000 errors note. But 'tis my heart that loves what they despise, who in despite of you is pleased to dote. Que trata de amar a alguien por cómo es y no por su aspecto o lo que aparenta ante el resto, que es básicamente el subtexto de la película. Además, tras esto, encarga a la clase que escriban sus propios sonetos al estilo Shakespeare, lo que lleva a la lista de Kat de razones por las que odia a Patrick. I hate it. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. I hate it when you're not around and the fact that you didn't call. But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all. Como dato curioso, en esta escena no estaba en el guión que Kat se pusiera a llorar de esa forma, pero es que resulta que la actriz Julia Stiles había tenido un rollete de verano durante el rodaje con su compañero Heath Ledger, a.k.a. Patrick Verona, y este era ya el último día, la despedida, esto se acababa y el chaval se volvía a Australia a seguir con su vida. Entonces, bueno, Julia, yo te entiendo porque ¿quién no se va a pillar de Heath Ledger? Hay muchas más referencias tanto en los diálogos como en los decorados, pero no me voy a tirar aquí 3 horas nombrándolas todas. Realmente se tomaron muchas molestias para hacerle tantísimas referencias a Shakespeare como una especie de homenaje, cogiendo una obra que no tendría ningún sentido hacerla tal cual en los años 90 o en los 2000 o ahora, con esa readaptación para que encajase en la época y en la sociedad de ese momento, pero sin olvidar al autor original. Lo que sí está claro que hacer una comedia adolescente de un clásico de la literatura no fue algo aislado de esta película. Entre los 90 y principios de los 2000, las adaptaciones de obras de Shakespeare estaban por todo lo alto. Las iba a nombrar, pero es que me he puesto a buscar y hay tantas que las he tenido que poner en una lista. Así que mira, sí puedes pausar el vídeo y mirar con detalle cuáles son. Pero es que además otras películas icónicas como Clueless y El diario de Bridget Jones son reinterpretaciones de los clásicos Emma y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, así como Alguien como tú es un remake moderno de Pigmalión y Crueles Intenciones adapta a Las amistades peligrosas. Creo que la clave para que 4 siglos después sus obras sigan adaptándose es porque escribía sobre tramas ciertamente costumbristas. Se enfocaba en las emociones más básicas de los seres humanos, tanto para bien como para mal. Y esto, pasen los años que pasen, son conceptos atemporales. Cada personaje en sus obras está muy bien trabajado y en muchas de ellas te cuesta saber cuál es el protagonista porque lo son todos, porque cada vez que uno sale a escena tiene todo el protagonismo. Además, el hecho de que haya sido tan representado en el cine es precisamente porque en sus obras estaba usando un lenguaje que encajaba a la perfección con un medio que ni sabía que iba a existir. Conceptos como el in media res, que es comenzar una historia en mitad de una acción, nos los han dado las obras de Shakespeare. Así que este recurso que tanto les gusta a Tarantino y a Nolan tiene más años que un bosque. Así como los diálogos cómicos que han sentado una base del lenguaje para escribir comedia en cine y televisión, o representar las muertes en escena, que eso en el teatro griego era impensable. Y si en algún momento se dejan de adaptar sus obras, Shakespeare siempre va a estar presente, porque algunos de los elementos narrativos más usados en el cine y en la televisión se los debemos a él y a sus historias.